El misterio de la esposa de Lot. ¿Por qué se convirtió en sal y que oculta Sodoma y Gomorra? Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Imagina una ciudad tan sumida en la depravación que su hedor moral llega hasta el cielo. No hablamos de simples pecados, sino de una oscuridad tan profunda, una perversión tan arraigada, que la existencia misma de la ciudad se convirtió en una blasfemia. Esta es la verdad no contada de Sodoma y Gomorra, y el destino de la esposa de Lot no fue un simple castigo por desobediencia, sino la manifestación de un horror cósmico, una advertencia de que la tierra misma puede reclamar a quienes se aferran a su corrupción. Olvida las lecciones simplificadas. Lo que la Biblia apenas insinúa sobre estas ciudades y el destino de esa mujer es un misterio aterrador que ha sido velado por siglos. ¿Y si la conversión en sal no fue solo un milagro, sino una absorción, una fusión macabra con la esencia misma de una tierra maldita? La Biblia, en su narrativa aparentemente directa, nos presenta el grito de Sodoma y Gomorra, tan grande que subió a los oídos de Jehová. Pero, ¿qué era ese grito? ¿Era el lamento de los oprimidos, o el rugido de la iniquidad desatada, una reverberación de la maldad que impregnaba cada piedra y cada alma? El texto bíblico menciona que los pecados de Sodoma eran gravísimos, pero rara vez se detallan, dejándolos en una nebulosa que, paradójicamente, amplifica el horror. No hablamos solo de lujuria o inmoralidad sexual, aunque eso era una parte. Las escrituras apócrifas y las interpretaciones místicas sugieren que los pecados de Sodoma eran mucho más profundos. Una violencia desenfrenada, una crueldad inherente hacia el forastero y el desvalido, una arrogancia desmedida y una falta de compasión que superaba toda medida. No era solo lo que hacían con sus cuerpos, sino lo que albergaban en sus almas. Una indiferencia total hacia el sufrimiento ajeno, una codicia que devoraba toda ética. Y en medio de esta inminente catástrofe, aparecen dos ángeles, mensajeros divinos, pero también ejecutores silenciosos de una sentencia cósmica. Lot, el sobrino de Abraham, los recibe en su casa, ignorando la inminente tempestad de fuego y azufre que se cernía sobre la ciudad. Pero la noche se convierte en una pesadilla. Los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, y todo el pueblo hasta el último hombre, rodean la casa de Lot, exigiendo que les entregue a los visitantes para conocerlos en el sentido más perverso de la palabra. Aquí la Biblia es brutalmente clara. La perversión sexual era endémica y violenta, una manifestación de la deshumanización total que había consumido a la ciudad. Este no era un pecado aislado. Era la norma, una horda desatada por la oscuridad que había invadido Sodoma. Lot, desesperado, intenta ofrecer a sus propias hijas para proteger a los ángeles, un acto que hoy nos horroriza, pero que en ese contexto revela la desesperación y la inminencia de la amenaza. Los ángeles, sin embargo, golpean a los asaltantes con ceguera y arrastran a Lot, a su esposa y a sus dos hijas fuera de la ciudad, con una advertencia ominosa. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Esta orden no es una simple directriz. Es una prohibición mística, una ley cósmica que advierte sobre la naturaleza de la destrucción que está a punto de desatarse. La destrucción que cae sobre Sodoma y Gomorra no es solo fuego y azufre del cielo. Es una purificación cataclísmica, una reacción del propio universo a la abominación que se había arraigado en la tierra. La Biblia lo describe como si la misma tierra se abriera para exhalar su propio castigo. Y en medio de esta vorágine de aniquilación, la esposa de Lot, de la cual la Biblia ni siquiera se molesta en darnos un nombre, comete el acto fatal. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió columna de sal. Este es el epicentro del misterio. ¿Por qué se convirtió en sal?
¿Fue una simple desobediencia o algo mucho más profundo, más aterrador? La versión infantil habla de curiosidad. Pero la verdad es que esa mirada hacia atrás no fue solo una vuelta de cabeza. Fue un deseo arraigado, un apego inquebrantable a la depravación que dejaba atrás. La sal, en la antigüedad, no solo era un condimento, era un símbolo de esterilidad, de permanencia, de pacto y de corrupción. ¿Fue ella consumida por la sal de la tierra, una extensión de la misma desolación que caía sobre Sodoma? ¿O su acto fue una fusión mística con el juicio divino, una encarnación del destino de aquellos que se aferran a la iniquidad? Este destino tan particular, tan físico, es lo que la Biblia no quiere que sepas en su totalidad. Su transformación no fue solo un castigo, sino la manifestación de una conexión visceral con la ciudad que había sido condenada, un acto final de identificación con la perversión. Y mientras la columna de sal se erige, la sombra de su desobediencia se proyecta sobre el destino de la humanidad, un recordatorio eterno de los peligros de mirar hacia atrás. No te despegues ni un segundo de esta revelación, porque la historia de la esposa de Lot y los secretos de Sodoma y Gomorra son mucho más que un cuento moralizante. Aquí vamos a desenterrar las profundidades de un misterio que la Biblia ha mantenido velado, y que te hará cuestionar la verdadera naturaleza del juicio divino. Si sientes la irresistible atracción de lo desconocido, si cada palabra te sumerge más en la intriga, dale like a este vídeo ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. Porque en este espacio nos adentramos en los rincones más oscuros del misterio, el terror y la intriga, explorando cada aspecto que las narrativas tradicionales han dejado sin explicar. Quédate hasta el final, porque lo que te revelaremos sobre la conexión de la esposa de Lot con el mismo Jesús y su linaje te dejará sin aliento. La transformación de la esposa de Lot en una columna de sal es el epicentro de un misterio que trasciende la simple desobediencia. No fue un acto de magia arbitrario, sino una manifestación de principios cósmicos. La sal, en el contexto bíblico y místico, no solo simboliza la permanencia y la esterilidad. También se usa en pactos y sacrificios. Fue la esposa de Lot, sin saberlo, una ofrenda involuntaria, un sello viviente de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La Biblia no quiere que sepas que su mirada hacia atrás no fue solo curiosidad, sino un apego, un lazo inquebrantable con el estilo de vida, los placeres y la oscuridad de la ciudad que estaba siendo purificada. Era una conexión visceral con la iniquidad, y la sal, en ese sentido, se convirtió en el recipiente material de su alma corrupta, una solidificación de su apego al pecado. El azufre y el fuego que cayeron del cielo no eran un castigo caprichoso. Son elementos asociados en diversas tradiciones antiguas con la purificación ritual y la aniquilación de la impureza. Lo místico aquí es que la tierra misma parecía reaccionar a la iniquidad. Las leyendas judías y apócrifas, que la Biblia omite, sugieren que Sodoma y Gomorra estaban construidas sobre vetas de gases inflamables y depósitos de azufre, que fueron encendidos por la ira divina, convirtiendo la tierra en un infierno literal. Pero más allá de lo geológico, esta fue una combustión espiritual, una incineración de la maldad que había corrompido el mismo tejido de la existencia de esas ciudades. Pero el misterio no termina con la columna de sal. La Biblia nos dice que Lot y sus dos hijas escaparon al monte, a una cueva. Y lo que sucede después es aún más perturbador y rara vez se analiza a fondo. Las hijas de Lot, creyendo que no quedaban hombres en la tierra para preservar su descendencia, emborrachan a su padre y se acuestan con él, concibiendo así a Moab y Ben-Ammi, los progenitores de las naciones de Moabitas y Amonitas. Este incesto, aparentemente justificado por la desesperación, es la semilla de una maldición que se extiende por generaciones, impactando la historia de Israel y su relación con estas naciones. La Biblia no condena explícitamente este acto de las hijas de Lot como un pecado en el momento,
sino que simplemente lo narra como un hecho. Pero, ¿es esta una revelación de cómo la desesperación y el trauma extremo pueden llevar a la humanidad a actos moralmente ambiguos? ¿O es una señal de que la corrupción de Sodoma, de alguna manera, ya había permeado incluso a los justos que escaparon? La omisión de la esposa de Lot en este episodio es elocuente. ¿Fue su destino una advertencia de lo que sucedería si la corrupción no era completamente erradicada del linaje? La línea que proviene de este incesto, los moabitas y amonitas, se convertiría en adversarios de Israel, perpetuando un ciclo de conflicto que se remonta a ese acto desesperado en la cueva. Lo que la Biblia no quiere que sepas en detalle es la gravedad y la profundidad de los pecados de Sodoma que precipitaron esta destrucción. Y como el destino de la esposa de Lot es una metáfora viviente de la fusión de una persona con su propia depravación. Su apego a esa vida, su mirada retrospectiva, la unió irrevocablemente al juicio de la ciudad. Y la herencia de Sodoma, más allá de sus ruinas, parece haber persistido en el linaje de Lot, una sombra que se extendió por generaciones. Esta es una verdad incómoda. El juicio divino no solo purifica, sino que también deja cicatrices profundas, y a veces, una herencia de oscuridad que sigue afectando a los descendientes. El siguiente capítulo nos llevará a la enigmática conexión de la esposa de Lot con la venida de Jesús y el juicio final. La historia de la esposa de Lot no es un mero relato de desobediencia y castigo. Es un presagio, una sombra mística que se proyecta hasta la venida de Jesús y el juicio final. Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, hace una advertencia escalofriante. Acordaos de la mujer de Lot. Esta no es una simple anécdota, sino una parábola viviente. Una lección sobre los peligros de aferrarse al mundo y sus placeres cuando el juicio divino está cerca. Pero, ¿por qué Jesús, el Cordero de Dios, haría una referencia tan directa a un evento tan oscuro y aparentemente menor del Antiguo Testamento? Aquí es donde el misterio se profundiza y revela una conexión que la Biblia no quiere que sepas explícitamente. Jesús asocia el como en los días de Lot con los tiempos del fin, con su propia segunda venida. Asimismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto implica que las condiciones de Sodoma y Gomorra, la depravación desenfrenada, la indiferencia hacia la justicia, el apego a lo material, no son solo pecados del pasado, sino patrones recurrentes que caracterizarán la humanidad en los últimos días. La mujer de Lot, entonces, se convierte en un símbolo profético, no solo de la desobediencia, sino de la condición del alma humana que prefiere la oscuridad familiar a la luz de la salvación. Su transformación en sal es una advertencia de la cristalización del corazón, la solidificación de un alma que se niega a soltar las cadenas del mundo corrupto. La mística detrás de la sal también tiene una conexión profunda y aterradora con la naturaleza de Jesús. Jesús dijo, «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?» La sal, en el contexto de la pureza y la preservación, es un símbolo de los discípulos de Jesús, aquellos que mantienen la sazón y la virtud en un mundo corrupto. Pero la esposa de Lot se convirtió en sal de corrupción. Una sal que no sazona, sino que petrifica. Esto establece un contraste místico directo. Jesús es la sal que preserva y da vida. La esposa de Lot es la sal que conserva la muerte y la condenación. Su destino, por lo tanto, no es solo un castigo divino, sino una revelación sobre la verdadera naturaleza del juicio, que es una respuesta a la elección humana de aferrarse a la iniquidad. Las leyendas judías y las interpretaciones apócrifas nos dan pistas sobre los verdaderos pecados de Sodoma, que rara vez se predican. Más allá de la perversión sexual, se hablaba de una crueldad sistemática hacia los pobres y los forasteros. Existían leyes que prohibían dar pan a los hambrientos o agua a los sedientos, y se castigaba severamente la caridad. Los sodomitas, en su opulencia, se jactaban de su riqueza y se negaban a compartir, llegando a practicar actos de extrema hospitalidad inversa, donde se atacaba y torturaba a los visitantes. La ciudad era un epicentro de injusticia social y arrogancia desenfrenada, donde el clamor de los oprimidos subía incesantemente al cielo. Esto añade una capa de horror al juicio divino. No fue solo una ira por actos sexuales, sino por una malignidad del corazón, una completa falta de empatía y compasión, una total indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Estos pecados, que la Biblia insinúa pero no detalla explícitamente, son los mismos que Jesús condena en sus parábolas sobre el juicio, donde los que no alimentaron al hambriento ni vistieron al desnudo son condenados.
La relación con Jesús es clara. Él vino a ofrecer un camino de amor y compasión, lo opuesto a la perversión de Sodoma. El misterio aquí no es solo la destrucción de Sodoma, sino la profundidad de la depravación humana que puede llevar a una sociedad a tal punto de no retorno. Una depravación que la Biblia esconde parcialmente para no revelar la verdadera monstruosidad de la elección humana sin Dios. La esposa de Lot, al mirar atrás, no solo recordaba su hogar. Recordaba un estilo de vida, un sistema de valores pervertido que había abrazado y que no podía soltar. Su alma estaba tan impregnada de Sodoma que, al verla desaparecer, ella misma se convirtió en parte de esa desolación. Este es el lado que la Biblia susurra, que el juicio de Sodoma no fue un evento aislado, sino un prototipo de cómo la acumulación de la maldad, la falta de compasión y el apego a la oscuridad pueden llevar a una sociedad a su propia aniquilación. Y la esposa de Lot es el recordatorio petrificado de que las elecciones del corazón tienen consecuencias cósmicas, y que a veces, lo que se aferra a nosotros nos consume. El siguiente paso nos llevará a la verdadera implicación de esta columna de sal en el paisaje bíblico y su conexión con leyendas ocultas. La columna de sal de la esposa de Lot se erige como un monumento silencioso y aterrador en el paisaje desolado, un recordatorio petrificado de la ira divina y la desobediencia humana. Pero, ¿es solo una historia simbólica o hay una realidad física, un vestigio de aquel juicio que ha permanecido oculto, esperando ser descubierto? La Biblia apenas menciona su existencia continuada, pero las tradiciones y leyendas judías, así como los relatos de viajeros antiguos, sugieren una persistencia de esta columna, un lugar de misterio y peregrinaje macabro. Las leyendas judías, que la Biblia no incluye, a menudo relatan que la columna de sal de la esposa de Lot es visible hasta el día de hoy, situada en las orillas del Mar Muerto. Se cuenta que los pastores y viajeros la veían, e incluso intentaban despojarla de fragmentos, pero que siempre se regeneraba, como si la maldición no permitiera que su forma se disolviera. Esta es una de esas verdades incómodas que la Biblia no quiere que sepas porque sugiere una manifestación física y permanente de un castigo divino, algo tangible que desafía la lógica y nos confronta con la literalidad de los eventos bíblicos. Si esta columna realmente existió y persistió, ¿qué tipo de energía, qué tipo de memoria, guarda en su composición salina? Es un portal, un punto de anclaje para la energía de la depravación que condenó a Sodoma. El Mar Muerto, donde se cree que ocurrieron estos eventos, es en sí mismo un lugar de profundo misterio. Sus aguas, tan saladas que ninguna vida puede prosperar en ellas, son un recordatorio geológico de la catástrofe. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, sumergidas bajo sus aguas o sepultadas en sus orillas, son el objeto de búsquedas arqueológicas que a menudo revelan extraños depósitos de azufre y asfalto, y estructuras que desafían la datación. Pero más allá de la evidencia física, el Mar Muerto guarda una energía de desolación, un eco de la ira divina que lo convirtió en un mausoleo para la maldad. La Biblia insinúa que el destino de estas ciudades no fue solo una destrucción, fue una extinción total, una eliminación de toda huella de su existencia, salvo por esa enigmática columna de sal. Lo místico aquí se amplifica al considerar la sal como un elemento de preservación. En la antigüedad, la sal se usaba para conservar la carne, para evitar su descomposición. ¿Fue la esposa de Lot preservada en su estado de desobediencia, una eternización de su acto de rebeldía? Su figura no es solo un recordatorio de la desobediencia, sino de la imposibilidad de escapar del destino cuando el corazón se aferra a lo corrupto. Es como si su alma, en ese instante de mirar hacia atrás, quedara atrapada y cristalizada en la forma física que adoptó, un alma condenada a presenciar eternamente la aniquilación de lo que amaba. La conexión con Jesús se hace aún más profunda cuando consideramos la advertencia de no mirar hacia atrás. Jesús nos insta a no mirar hacia atrás en nuestra vida espiritual, a dejar atrás los viejos hábitos y las viejas formas de vivir para abrazar el reino de Dios. La esposa de Lot se convierte en el antiejemplo de la fe. Una persona que, incluso al borde de la salvación, no pudo soltar su apego al mundo.
Su historia nos advierte sobre el peligro de la tibieza espiritual, de un corazón dividido que, aun siendo sacado del peligro, sigue anhelando la corrupción. El misterio no radica solo en cómo se convirtió en sal, sino en por qué se permitió que esta marca perdurara. Es un faro de advertencia para las generaciones futuras, una advertencia de que la obstinación y el apego al pecado tienen consecuencias físicas y espirituales permanentes. ¿O es una prueba de que algunas almas, una vez que se han fusionado con la oscuridad, se vuelven parte de la misma maldición que las rodea? La Biblia, al no borrar este detalle macabro, nos obliga a confrontar la literalidad del juicio divino y la aterradora realidad de que la elección de un solo individuo puede manifestarse en una forma física eterna. Esta es la verdad incómoda que la Biblia no detalla, que el castigo divino no es solo un acto de ira, sino una transformación del ser que se alinea con la esencia del pecado. Y la sombra de Sodoma y Gomorra, con su columna de sal como un eco petrificado, se proyecta sobre el destino de la humanidad, esperando el momento en que se repitan los pecados que la condenaron. La historia de la esposa de Lot y la aniquilación de Sodoma y Gomorra no es un cuento aislado en el vasto tapiz bíblico. Es un patrón, un arquetipo de juicio divino que se repite a lo largo de las Escrituras, conectando el pasado más remoto con el futuro apocalíptico. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más perturbador, revelando una verdad que la Biblia no quiere que sepas abiertamente: que la desobediencia y el apego al mundo tienen consecuencias que trascienden el tiempo, y que la sal de Sodoma es un eco de la corrupción que aún nos acecha. Piensa en la relación entre el pecado de Sodoma y la caída de otros reinos bíblicos. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, lo detalla con una brutalidad que va más allá de la sexualidad. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no tendieron uno la mano al afligido y al menesteroso. Y se ensoberbecieron, e hicieron abominación delante de mí. Y las quité como vi que era bueno. Aquí, la Biblia es explícita. La soberbia, la indolencia y la falta de caridad fueron tan ofensivas como cualquier perversión sexual. Esto eleva el crimen de Sodoma de un acto de lujuria a una condición del alma, una negación radical de la compasión y la justicia. Y la esposa de Lot, al mirar atrás, no solo anhelaba la perversión sexual, sino la comodidad de esa indolencia, la seguridad de una sociedad que había olvidado a los marginados. El misterio se intensifica al considerar que este grito de Sodoma se alza como una advertencia mística para todas las generaciones. Jesús mismo lo recalca en sus enseñanzas sobre el juicio. Más tolerable será para Sodoma y Gomorra en el día del juicio, que para aquella ciudad. Esto implica una jerarquía en el castigo, pero también una conexión profunda. La condena de Sodoma no fue el fin de una era, sino un preludio de juicios futuros, un modelo de la reacción divina ante la depravación humana. Lo que la Biblia no vocaliza lo suficiente es que la sal de Sodoma no se limita a una columna petrificada. Es una metáfora de la esterilidad espiritual que afecta a quienes se niegan a soltar su apego a la corrupción, una incapacidad de dar fruto de vida. La relación con Jesús es, entonces, más profunda que un simple recordatorio. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue solo para redimir los pecados individuales, sino para ofrecer una salida de la maldición de la sal, de esa petrificación del alma que representa la esposa de Lot. Él es el agua viva que contrasta con las aguas muertas del mar salado, la fuente de vida en medio de la desolación. La elección es clara: seguir a Jesús hacia el monte de la salvación, o mirar atrás y ser consumido por la corrupción del mundo. Pero el lado oscuro y más trascendental es que la influencia de Sodoma no desapareció con sus ruinas. La soberbia, la avaricia, la falta de compasión, la explotación del débil, son males que han persistido a lo largo de la historia y que se manifestarán con virulencia en los tiempos finales. La esposa de Lot,
petrificada por su apego a Sodoma, se convierte en un símbolo atemporal de la resistencia humana a la transformación, del rechazo a abandonar lo familiar, aunque sea destructivo. Su figura es un faro oscuro, un recordatorio de que las advertencias divinas no son negociables. El misterio que la Biblia apenas toca es que la condena de Sodoma no fue un acto de ira irracional, sino una respuesta a una enfermedad espiritual que había invadido el cuerpo de la ciudad, una enfermedad que, si no se extirpaba, se extendería y corrompería el resto del mundo. Y la esposa de Lot fue el último vestigio, la última prueba, de que esa enfermedad había penetrado tan hondo que ni siquiera la mano de la salvación pudo arrancarla de raíz. Su destino es la manifestación de una verdad terrible, que la elección de apegarse al mal puede llevar a una fusión con la propia condenación. Y así, esta historia no es solo un eco del pasado, sino un escalofriante presagio de lo que nos espera si la humanidad, una vez más, se niega a soltar su mirada de lo que la consume. El capítulo final nos llevará a la reflexión última sobre su destino y la advertencia para el futuro. La historia de la esposa de Lot se alza como una lección final, un monumento de sal que desafía el paso del tiempo y nos obliga a confrontar las profundidades de la desobediencia y el apego. Su destino, una fusión literal con la tierra condenada, es el eco de una advertencia que resuena desde las profundidades del pasado hasta los tiempos finales. La Biblia, en su maestría del misterio, nos la presenta no como una simple figura secundaria, sino como un símbolo arquetípico de lo que sucede cuando el corazón se niega a soltar las cadenas de la corrupción. ¿Por qué, entre todos los habitantes de Sodoma, fue la esposa de Lot el único rastro físico del juicio que quedó? No fue solo un acto de desobediencia, fue la manifestación de un apego inquebrantable a un estilo de vida perverso, una lealtad a la oscuridad que Sodoma representaba. La sal, en este contexto final, se convierte no solo en un castigo, sino en una preservación macabra, una eternización de su elección. Es como si la tierra, contaminada por la iniquidad de Sodoma, la reclamara, absorbiéndola como una extensión de su propia maldición. La Biblia no quiere que sepas que hay una literalidad aterradora en el juicio divino, donde las consecuencias pueden ser físicas y permanentes, dejando una huella imborrable en el paisaje del mundo. El eco de la esposa de Lot se extiende hasta el juicio final, ese momento donde la humanidad será juzgada no solo por sus acciones, sino por la condición de su corazón. Jesús mismo advierte: acuérdense de la mujer de Lot. Esta no es una simple frase, sino una advertencia profética que nos insta a despojarnos de todo aquello que nos ate a la depravación del mundo. En los últimos días, la humanidad se enfrentará a una elección similar a la de Lot y su familia: escapar de la corrupción o sucumbir a ella. La esposa de Lot es el recordatorio petrificado de que mirar hacia atrás, añorar lo que ha sido condenado, es un acto de autocondena espiritual. La relación con Jesús se vuelve entonces la clave final. Él es la liberación de las cadenas de lo que nos ata, el camino hacia la salvación que nos permite dejar atrás la Sodoma personal de cada uno. Su sangre derramada es el antídoto contra la sal de la esterilidad espiritual y la petrificación del alma. La historia de la esposa de Lot es una reflexión sobre la libre voluntad y las consecuencias de nuestras decisiones. Ella tuvo la oportunidad de escapar, de seguir la luz, pero su apego a la oscuridad fue más fuerte. El misterio más profundo y aterrador es que la sal de Sodoma no es solo un fenómeno geológico. Es una condición espiritual que se manifestará en aquellos que, en los tiempos finales, se aferren a la iniquidad y rechacen la llamada a la redención. La esposa de Lot es la encarnación de esa elección, una prueba de que, a veces, el castigo no es algo impuesto desde fuera, sino la culminación de una fusión íntima con la propia depravación. Y en ese acto de mirar hacia atrás, se condenó a sí misma a ser un testimonio eterno de la caída. Así,
La historia de la esposa de Lot es un espejo sombrío que nos confronta con nuestra propia capacidad de apego a lo destructivo. Es una advertencia sobre la importancia de la elección, la urgencia de soltar lo que nos consume y la trascendencia de una fe que mira hacia adelante, no hacia atrás. Su figura de Sal permanece en el paisaje bíblico, no solo como una curiosidad, sino como un faro de juicio para la humanidad. Hemos llegado al final de este escalofriante viaje a través del misterio de la esposa de Lot y los secretos de Sodoma y Gomorra. Si esta inmersión en lo desconocido te ha dejado con más preguntas que respuestas, si sientes el escalofrío de una verdad que se oculta a plena vista, entonces has comprendido la esencia de nuestro propósito. Dale like a este vídeo si te atreviste a desentrañar este misterio y suscríbete a nuestro canal para que sigamos explorando juntos los enigmas más profundos del terror, la intriga y lo inexplicable en la historia y las escrituras. Queremos saber qué piensas. Deja tus comentarios, tus propias teorías o testimonios sobre la mujer de Lot, Sodoma, o cualquier otro misterio bíblico que te inquiete. No es lo que miras lo que importa, sino lo que no dejas de ver.